Ya, listo. Buenas noches a todos. Esta es la unidad 3. Vamos a hablar de lo que es el sistema de inversión pública en el Perú. A ver. Ya, en esta clase vamos a tocar 6 puntos. En primer lugar está, bueno, un pequeño contexto de la inversión pública, que es, bueno, cómo ha venido evolucionando este tema, de cómo se hacían los proyectos antes, cómo se hacen ahora, cuál es la normatividad vigente del InviérteP, que es un poco este sistema de inversión, y las distintas fases, ¿no? Del punto 3 al 6 son las fases del sistema de inversión pública que ahora vamos a explicar. Ya. A ver, un poco para entender el contexto de los proyectos de inversión en el sistema público, hay que entender que el Estado, ¿no?, maneja distintas categorías de gasto. Entonces, estas son 3 categorías de gastos que maneja el Estado y podemos ver que hay un gran grupo que es el gasto corriente, que es más que todo, bueno, uno lo puede relacionar al tema de personal, ¿no? Personal, obligaciones sociales, pensiones, algunos bienes, servicios. Pero gastos corrientes son gastos que no, digamos, significan una inversión, ¿no? Son gastos así, digamos, para eh, que los distintos sistemas administrativos puedan realizar sus funciones de proveer los distintos servicios y productos, ¿no? Luego tenemos los gastos de capital, que, dentro de los cuales están algunas donaciones, transferencias a gobiernos locales, regionales, y en el punto que dice adquisición de activos no financieros, ahí viene a estar todo lo que son proyectos de inversión, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Que tiene que ver con las obras, por ejemplo, ¿no? Las obras y otros tipos de inversiones que tenemos a explicar. Y otro rubro de gasto que tiene el Estado es el servicio de la deuda pública, ¿no?, que se va pagando. Entonces, dentro de este punto de los proyectos, del gasto de inversión, está, eh, bueno, el antecedente. O sea, antes estaba el Sistema Nacional de Inversión Público, que se llamaba el SNIP, y solamente había un tipo de inversión. O sea, digamos, cuando alguien quería hacer un proyecto, una obra, ¿sí?, solamente existía lo que es el PIB, ¿no? Entonces, cuando escuchan así el PIB, significa que está hablando de estos proyectos en el antiguo sistema de inversión. Y ahora, el sistema de inversión ya no se llama SNIP, se llama Invierte PE, que es, digamos, su nombre así comercial, y su nombre real es un poco más largo, es Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y dentro de este, eh, hay ya más tipos de inversiones. Está el proyecto de inversión, pero aparte hay otros 4 tipos, que es la inversión por optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Ahora vamos a explicar también de qué tratan cada uno. Entonces hablábamos de que antes el sistema de inversión público se daba bajo las reglas de lo que es el SNIP, que es era el Sistema Nacional de Inversión Público. ¿Cómo funcionaba? Bueno, a partir de una idea de proyecto o una necesidad de inversión de capital, se elaboraba una, bueno, un proyecto de inversión que tenía 3 fases, ¿no? La fase de preinversión, inversión y postinversión, ¿no? En preinversión es lo que se conoce comúnmente como el perfil, ¿no? A veces cuando han escuchado una obra así que está mal hecho, se cae y dice, no, el perfil está mal, el perfil eh, no se hizo correctamente. Bueno, el perfil son los estudios previos que se hacen para una obra, ¿no? Digamos, ven eh, cómo es el tipo de suelo, qué condicionantes externas hay, cómo es el ambiente geográfico donde está ubicado. Ya la inversión tiene que ver con 2 cosas, ¿no? El expediente técnico y la ejecución. El expediente técnico es toda la documentación técnica referida a planos y especialidades. Y la ejecución ya es la ejecución de obra, ¿no? O sea, la construcción. Y la postinversión es tema de operación y mantenimiento, o sea, cómo se va manteniendo esta infraestructura en el tiempo, ¿no? Y básicamente este era el ciclo.
Y lo que pasaba era de que, bueno, un poco para los que no son del rubro, el rubro de arquitectura, eh, o de construcción, los proyectos en general tienen variaciones a lo largo de su vida útil, ¿no? O su proceso de desarrollo. Entonces, este sistema era lineal. O sea, es decir, digamos, tú hacías, digamos, la documentación técnica y ahí decías todo lo que tenía que tener. O sea, tenía que tener de A hasta C, digamos. Pero en el camino te das cuenta de que necesitas otros insumos, otras letras, o tal vez eh, digamos, lo que tú habías planificado queda corto y necesitas hacer una ampliación. ¿Por qué? Porque, bueno, no siempre tienes toda la información necesaria para plantear este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, este sistema no te permitía eso. ¿Y en qué se traducía eso? Bueno, en paralizaciones de obra, ¿no? O sea, hacía una obra y no se podía retroceder, entonces, bueno, se paralizaba y tenían que entrar a juicio y un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso no ayudaba a la inversión pública. Entonces acá como vemos, el proceso de este sistema no permitía estos retrocesos o reprocesos, ¿no? O sea, verificar algún tema que se había pasado por alto, modificar el tema de montos, eh, sino que, bueno, era bien rígido, ¿no? Entonces, ahora lo que se modificó es esta posibilidad de tener eh, digamos, la facultad para modificar o prever ciertos tipos de inconvenientes, ¿no? Además de considerar perdón, el tema de la planeación, ¿no? Entonces, el, en el sistema anterior era directo, ¿no? Tú, digamos, había una necesidad, planteabas la solución, la ejecutabas y ya, ¿no? No había una programación, o sea, uno no se programaba y decía ya, yo en un horizonte cercano tengo que hacer esto, 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 y va a requerir tanto de inversión, y posteriormente a esto voy a necesitar tanto presupuesto para mantener, ¿no? Entonces, por eso es que ahora el sistema de inversión público ya no se llama solo sistema de inversión público, sino se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión, ¿no? Eso, y tiene cuatro fases, ¿no? La primera es la programación multianual de inversiones, en corto PMI, que tiene que ver con esta planificación previa que se hace a los proyectos de inversión, ¿no? Generalmente en un horizonte de 3 años, ¿no? El responsable, la OPMI, cada entidad pública que hace estos gastos de capital o proyectos, tiene una OPMI, que es una oficina de programación de inversiones, y enfoca cada una de estas inversiones o proyectos hacia el cierre de brechas, ¿no? Ese es otro factor que no se tenía en cuenta antes, ¿no? Antes, como les comento, uno planteaba una inversión porque creía que era necesaria, pero no se basaba en un criterio de brechas, ¿no? Y ahora sí. O sea, ahora les voy a mostrar. Hay un criterio de brechas ya identificadas que tienen que cumplir los distintos proyectos que se planteen, ¿no? Luego está la formulación y evaluación, donde viene a ser responsable la unidad formuladora y se hacen, digamos, se llenan unos formatos que ya ha planteado el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, para efectivamente evidenciar de que los proyectos que se están pensando van a cumplir este requerimiento de cierre de brechas y algunos otros. Luego viene la etapa de ejecución. Ejecución, bueno, es igual que el sistema anterior, tiene que ver con la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra. Y luego el funcionamiento, ¿no? Donde ya se ponen en uso los distintos activos de los proyectos que se van a implementar. ¿Okay? Entonces, veíamos que en el InvierteP, ahora en este nuevo sistema, se permiten distintos tipos de cambios, ¿no? Pero siempre que no afecten la concepción técnica, ¿no? Solo se registra, y bueno, y cada uno de estos cambios se tiene que registrar en el banco de inversiones. O sea, cambios de presupuesto, cambios de algunos alcances, ¿no? Entonces, como única condicionante está el tema de concepción técnica. O sea, por ejemplo,
tú puedes decir, ya, yo he identificado que hay una necesidad de unir dos tramos, ¿no? Que están atravesados por un río a través de un puente. Y este puente, bueno, va a ser, eh, no sé, de tantos metros, va a tener una estructura que lo soporta por arriba, etcétera, ¿no? Pero luego tú no puedes decir, ya, yo voy a hacer una modificación y ya no voy a hacer un puente, sino voy a hacer, no sé, una carretera o, perdón, o un túnel, qué sé yo, algo, digamos, distinto, o sea, que ya no tiene el mismo sentido que lo que tú planteabas, ¿no? Lo que sí podrías hacer es cambiar cosas del puente, ¿no? Digamos, el tipo de estructura que lo soporta, no sé, el tipo de barandas, el tipo de estructura o el tipo de acabados que tiene, ¿no? Eso podrías hacer. Ya. Entonces, un poco esta es la diferencia que permite la evolución de estos sistemas de inversión pública, ¿no? Antes, a la izquierda, se podían hacer proyectos sin ningún tipo casi de control, que no cerraba ninguna brecha y que podían ser eh, gastos de inversión relacionados, no sé, a un parque de dinosaurios o estos parques al sombrero o monumento a la papa, qué sé yo, ¿no? Entonces son temas que no tienen, no cierran ninguna brecha y no es posible cuantificar en qué ayuda, ¿no? Pero sin embargo, el sistema de programación multianual de inversiones sí te permite cerrar brechas específicas y, eh, y plantear cosas más adecuadas, ¿no? Este es el ejemplo de un COAR, que son los colegios de alto rendimiento, que, bueno, tiene todo un estudio técnico y una documentación que avala su necesidad, ¿no? Al igual que una brecha identificada. Luego, ¿cuál es el marco normativo de las inversiones públicas? Bueno, tenemos el decreto legislativo que crea 1252, que crea el INVIERTP y deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? O sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública ya no existe, eh, pero un poco lo que ha quedado son algunos códigos, ¿no? Luego les voy a mostrar todos estos proyectos que uno, bueno, se puede ver en la calle o se encuentra, ¿no? Ve que los ministerios ejecutan, tienen un código de proyecto, ¿no? Antes era simplemente un código de proyecto, ahora es un código único de inversión y es como el DNI, ¿no? Así como nosotros tenemos un número de identificación, los proyectos también, ¿no? Eso, bueno, el MEF te permite buscar los proyectos antiguos aún, ¿no? O sea, lo bueno es que ha mantenido esos códigos y se puede buscar cada proyecto y ver todos sus antecedentes. Luego, bueno, algunos decretos que modifican la ley del INVIERTP, el reglamento del sistema de programación multianual y la directiva general, la cual te da formatos y anexos, ¿no? O sea, todo lo que implica generar un proyecto de inversión eh, ha requerido que el Ministerio de Economía, que es la entidad rectora de todo lo que es inversión pública, genere una serie de formatos y tablas Excel que, que se los dan a los distintos funcionarios para que puedan seguir una ruta clara, ¿no? De cómo formular estos proyectos. Entonces, ¿qué órganos intervienen en todo este proceso de inversión pública? Bueno, desde el MEF interviene la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, la DGPMI, que es la entidad rectora que va sacando estos formatos y anexos que tienen que ser utilizados por los distintos funcionarios públicos y a su vez eh, son un filtro para la posterior ejecución, ¿no? Cada uno de las unidades ejecutoras y formuladoras o de las áreas encargadas de formular estos proyectos, ya sea en las distintas entidades de los ministerios o los gobiernos locales o regionales, suben, digamos, a la web del MEF todos estos formatos que les comento y el MEF es quien revisa y finalmente da el visto bueno, ¿no? O sea, digamos, los distintos gobiernos locales, regionales no pueden hacer
obras actualmente sin la aprobación previa del MEF, ¿no? O sea, siempre hay una aprobación por parte de ellos, ¿no? Eso también, bueno, no sé, genera temas de burocracia, demoras, eh, y otros temas así, tal vez algunos relacionados a corrupción, ¿no? Pero es cómo funciona actualmente el sistema y bueno, en el fondo lo que busca es que haya un control previo, ¿no? Bueno, como explicábamos, el primer actor es la DGPMI, es la entidad rectora de este sistema de inversión público, aprueba las directivas, normas bajo el cual se rige el sistema de inversión público, aprueba estos modelos, fichas técnicas, ya son formatos establecidos que ellos tienen, ¿no? Brinda capacitaciones, asistencias técnicas al inicio de cada gobierno regional. Y, claro, aprueba los perfiles de quienes se van a hacer cargo de estas inversiones, ¿no? El órgano resolutivo dentro de una unidad ejecutora o de un sector es aquel ente que aprueba ciertas fichas técnicas especializadas. O sea, si bien el MEF o esta dirección elabora estas Sorry, fichas o sirve formatos, la agüita, Draco, me pinté las uñas. creo que el audio de alguien está prendido. Ya, a ver, continúo. Ya, entonces van a ser cada uno de estos ministerios o gobiernos locales o regionales, quienes a su vez elaboren ciertos tipos de fichas técnicas ya más especializadas, ¿no? Por ejemplo, el ministerio saca unos formatos para inversión pública en general, pero el Ministerio de Educación saca una ficha técnica especial para el servicio educativo, ¿no? Eso también vamos a ver más adelante. La OPMI, dentro también de estas entidades, de los sistemas administrativos, define las metodologías, brinda capacitaciones, traslada, es como decir la DGPMI, pero en versión pequeña dentro de estas entidades, ¿no? Entonces traslada, está viendo constantemente que se utilicen estos formatos, que el personal esté capacitado. La unidad formuladora son quienes registran estas ideas de inversión en el banco de inversiones, que también vamos a ver, y son los encargados de llenar estos formatos, aprobar estos formatos, declarar viables los proyectos de inversión. Y para esto necesitan la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ya, entonces la primera fase de este sistema de inversión pública es la programación multianual de inversiones. Bueno, esta tiene como objetivo hacer un tema de planeamiento estratégico y proceso presupuestario, ¿no? O sea, lo que se busca es que la entidad prevea su presupuesto. O sea, por ejemplo, determina de que el Ministerio de Educación sepa cuánto es lo que va a invertir en capital, o sea, en proyectos de inversión durante un año, con un horizonte a 3 años, ¿no? O sea, te pide, ya, elabórame tu cartera de inversiones, o sea, todos los proyectos que vas a hacer en un año, y a su vez, de acá a 3 años. ¿Para qué? Para que el Ministerio de Economía pueda planificar o prever los recursos que van a ser necesarios para que se pueda cumplir con las funciones de esta entidad. Y eso lo tienen que hacer no solamente los ministerios, sino también los gobiernos locales y regionales, ¿no? Por supuesto. Ya. Entonces, ¿en qué facilita el InvierTP? Bueno, hablábamos de que es una inversión pública orientada al cierre de brechas, ¿no? A diferencia de lo que era el SNIP, el InvierTP sí se enfoca en cerrar brechas determinadas, ¿no? Asimismo, plantea el tema de planeamiento estratégico, ¿no? Es decir, procesos más ágiles para eh, tener proyectos en menor cantidad de tiempo, por ejemplo, a través de los formatos, anexos que ya están desarrollados, ¿no? Luego, bueno, hace un seguimiento, como les digo, esto la DGPMI hace un seguimiento para ver cómo van avanzando con estos proyectos de inversión, cada unidad ejecutora, unidad formuladora. Este es un poco un esquema
de cómo prevén las inversiones. Entonces, vemos que un sector determinado identifica el servicio con una brecha en particular, ¿no? Digamos, la brecha del servicio educativo, ¿no? Define el indicador de brecha a partir del MEF, de los formatos que ellos dan. Luego el sector calcula el valor de la brecha para un territorio y tiempo. Por eso es que hablábamos eh, a la hora que veíamos el tema de identificar una problemática, y yo les pedía, bueno, identifiquen la problemática en un territorio determinado y en un tiempo determinado, y es por esto, ¿no? Porque el sistema de inversión pública requiere que las inversiones sean precisas, ¿no? O sea, no, por ejemplo, no un tema de eh, protección, implementación de protección de defensas ribereñas. Eso tiene que ser identificado en un espacio geográfico definido y en un tiempo definido. O sea, cuál va a ser tu horizonte para implementar esto, ¿no? Porque, digamos, si es un horizonte de inversión, o sea, de 50, 100 años para cumplir con toda la brecha que tú has identificado, bueno, el Estado va a tener que ver o prever si tiene el presupuesto necesario para comprometerse a hacer esa inversión, ¿no? No es tan simple como decir, ah, ya necesitamos reforzar todas las quebradas y para eso el Estado tiene que hacerlo porque sí. O sea, tampoco el Estado puede comprometerse financieramente a realizar ese tipo de inversiones, ¿no? Por una serie de reglas y leyes del ámbito económico que ya están incluso descritas en la Constitución, ¿no? El Estado no puede sobreendeudarse, ¿no? Hay un tema de responsabilidad económica que tiene que seguir y para eso el mismo sistema de inversión pública prevé hacer una inversión planificada, ¿no? Entonces, todo esto se traduce en el desarrollo del PMI, ¿no? Que es tu cartera de inversiones. Esto, bueno, este es clasificador, bueno, una matriz de cadenas funcionales, servicios e indicadores de brecha, que es un cuadro Excel. Bueno, ya si tienen tiempo, revisan la página del MEF y quieren ver brechas así, pueden descargar, ¿no? Todo está subido ahí. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, para que vean todo el tipo de servicios que brinda el Estado ya está definido en estas cadenas funcionales, ¿no? Digamos, ellos han hecho un listado, ¿no? O sea, es finito, no es infinito, pero lo que hace este listado es ordenar las inversiones. O sea, hay cosas que tal vez son muy específicas, pero bueno, hay que buscar la manera de adecuarlo a lo que ya está determinado por el MEF, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya veamos el primero, ¿no? El primero, bueno, y dice, ¿no? Ya la función son relaciones exteriores, división funcional es el servicio diplomático, grupo funcional igual. El servicio que va a brindar el Estado es servicios consulares con circunscripción en zonas de frontera, es decir, estos puntos donde el Ministerio de Relaciones Exteriores ve asuntos de ámbito económico, ¿no? Con países vecinos. Entonces ahí dice, ¿quién es el sector responsable? Bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, habilitación por competencias, gobierno nacional, dice, ¿no? Relaciones Exteriores, gobierno regional no, municipalidad provincial, distrital tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el indicador de brecha? O sea, ¿cómo el Estado va a saber que se está cumpliendo o avanzando en este servicio, servicios consulares en circunscripción en zonas? Entonces, tu indicador de brecha va a ser el porcentaje de oficinas consulares con circunscripción en zonas de frontera en el territorio peruano que cumplen con labores en condiciones. O sea, esta va a ser la manera en que el Estado va a medir. ¿A través de cuál? De oficinas consulares. O sea, mientras mayor cantidad de oficinas consulares tú tengas, se va a estar avanzando en este servicio y se va a estar cerrando una brecha identificada por el Estado, ¿no? Ya, por ejemplo, igual, ¿no? Si vemos el caso de del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces vemos la función, planeamiento y gestión y reserva de contingencia, ¿no? División funcional de información pública, grupo funcional de información,
¿Cuál es el servicio que brinda el Estado? Bueno, el servicio de información de monitoreo de peligros relacionados a la geofísica. O sea, bueno, el servicio de que el Estado permite identificar de manera temprana estas actividades relacionadas a la geofísica, ¿no? Temblores, terremotos. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, su indicador es el porcentaje de centros de monitoreo de peligros relacionados a la geofísica que no cuentan con capacidades operativas adecuadas, y su unidad de medida va a ser el centro de monitoreo, ¿no? Entonces, mientras más centros de monitoreo tenga, va a ir cerrando su brecha. Y así, bueno, hay una gran cantidad para poder identificar, ¿no? Por ejemplo, usted dice, falta de espacios públicos. Bueno, hay un indicador también de espacios públicos, su indicador de brecha es en metros cuadrados, me parece. Y todo, o sea, todos los tipos de servicios que brinda el Estado, bueno, lo pueden encontrar. Este es un poco cómo es el flujo de la inversión pública. Hablábamos en un primer nivel, está todos los entes que tienen que ver con la programación de las inversiones, ¿no? La OPMI, la DGTP del MEF, DGPMI, DGPP, son varias entidades del MEF, ¿no? Y las distintas OPMI de los sectores y gobiernos locales regionales, ¿no? Ellos van a, bueno, dictaminar cuáles son los instrumentos para registrar estos proyectos, definir los indicadores de brechas que acabamos de ver, hacer el diagnóstico, o sea, ver qué le falta, cuánto se va a requerir de inversión, establecer criterios de priorización, y bueno, luego continuar con su registro, elaborar los documentos técnicos necesarios para ello. El siguiente punto es la formulación y evaluación. Esta es la segunda fase. Comprende lo que es el llenado de las fichas técnicas y estudios de preinversión, ¿no? Estos son los formatos que les comentaba, que son necesarios para que el MEF pueda evaluar si estas inversiones cumplen con estos criterios antes mencionados, ¿no? Acá hay que tener claro que no toda inversión, es decir, no todo gasto de capital necesariamente es un proyecto de inversión, ¿no? Veíamos que habían en el sistema de inversión público 5 tipos de inversiones. Uno es el proyecto de inversión, que tiene que ver con la formación de capital, ya sea físico, humano, natural, institucional, intelectual, que tiene como objetivo mejorar la producción de ciertos bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad, ¿no? ¿Y cuáles no son proyectos de inversión pública? Bueno, actividades que tengan que ver con la reposición, rehabilitación, optimización y ampliación marginal, ¿no? Eso también lo vamos a explicar ahora. Reposición tiene que ver con reemplazo activo, rehabilitación es eh, reparar o renovar ciertos activos de alguna inversión, ¿no? O sea, es volver a las cualidades que tenía en un inicio cierto tipo de espacio o producto que tengan. Optimización tiene que ver con ampliar ciertas capacidades, y ampliación marginal de igual manera, ¿no? Tiene que ver Ya con rápido. incrementar ciertos tipos de activos. Ya, entonces, algunos insumos para identificación de estos activos. Bueno, hablábamos de que el Estado provee servicios, ¿no? Entonces, el Estado va a identificar ya qué servicios tengo que dar como en sector responsable. Por ejemplo, el Ministerio de Educación da el tema de servicio de educación. Ministerio del Interior, Seguridad Ciudadana, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Transitabilidad. Luego, para esto, yo voy a tener que tener ciertos tipos de activos, ¿no?, específicos que se traducen en unidades productoras. Por ejemplo, para que el Ministerio de Educación dé el servicio de educación que necesita, bueno, perdón, educativas. Para que el Ministerio del Interior dé el servicio de seguridad ciudadana, necesita comisarías. Entonces, todo así va concatenado, ¿no? O sea, tú hablábamos, necesitas un servicio, para esto necesitas una unidad productora, que es a través de la cual tú vas a brindar el servicio, y luego cada una de estas unidades productoras tiene distintos activos, ¿no? O sea, la institución educativa, ¿qué activos tiene? Las aulas, el mobiliario, el equipamiento. La comisaría igual, ¿no? Tiene sus ambientes, los equipos, los patrulleros,
Y así, ¿no? Esto es importante porque luego vamos a ver que estas 5 tipos de inversiones que mencionamos va a ir enfocado a uno de estos activos en específico, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo diferencias un poco lo que es unidad productora, activo estratégico o componente de esta unidad productora? Bueno, tiene que ver primero, las unidades productoras se vinculan de forma directa con la producción del servicio, ¿no? Son esenciales para la continuidad del servicio, permite asegurar la calidad y cobertura del servicio, ¿no? Y estos activos son de carácter auxiliar, participan en apoyo, ¿no? Al cumplimiento de este servicio. Ya. Bueno, esto es lo mismo, tenemos el proyecto de inversión pública, las unidades productoras, estos generan activos y cada uno de estos activos bueno, pueden ser intervenidos a través de rehabilitación, reposición, ampliación marginal. Ya. Entonces, este es un poco el ciclo de vida de lo que es un proyecto de inversión. Tenemos que el proyecto de inversión nace y tiene un horizonte de funcionamiento, ¿no? Generalmente son 10 años. O sea, entonces bueno, depende qué tipo, ¿no? Si son infraestructuras, le calculan a veces 50 años, ¿no? Dependiendo de qué tipo sea, qué magnitud tenga, ¿no? Entonces, en el proceso de vida de esta inversión, lo que va a pasar es que el bien o el servicio esta unidad productora se va a ir desgastando. Entonces, en el proceso este de desgaste, de uso continuo, va a requerir distintos tipos de inversiones menores, ¿no? Para eso están las reposiciones, ampliaciones marginales, optimización, rehabilitación. Y esto va a ser continuo, ¿no? O sea, no es que tú haces una y ya acaba, ¿no? Lo que sí el MEF sí te dice, ¿no? O sea, tú puedes hacer una mejora, ¿no? A través de optimización, pero no puedes volver a hacerla de inmediato, ¿no? O sea, digamos, tú reparaste un aula en enero y no puedes volver a repararla en febrero, digamos, ¿no? Porque es una malversación de fondos, sino te da un plazo, digamos, 3 años, ¿no? Cuando son estas inversiones menores, por ejemplo, ¿no? Pero lo que sí puedes hacer es, o sea, lo que te da la facilidad de este sistema es, tú haces el colegio con un proyecto de inversión, ¿no? Y tu colegio tiene 10 aulas. Y durante los 50 años se malogra la aula, el pabellón A. Ya ese pabellón A sí lo puedes intervenir y luego los siguientes 3 años lo intervienes de nuevo. Pero digamos, antes de los 3 años se malogra el pabellón B. También este sistema te da la opción de intervenir ese pabellón B, ¿no? O sea, porque no estás interviniendo la misma aula o conjunto de aulas, ¿no? Sino es otro grupo. Entonces, esas inversiones menores, bueno, está el caso de optimización. Por ejemplo, puede darse que para brindar el servicio cultural tenemos que hay un recorrido o un sitio arqueológico que requiere la implementación de algún tipo de señalética menor, señalética de iluminación, ¿no? Entonces, este es el caso de una optimización, ¿no? Tú optimizas el servicio de interpretación cultural, creo que está definido. Luego tenemos el caso de ampliación marginal. Por ejemplo, hacíamos referencia a que ciertas partes de un activo en específico vuelva a tener las características de antes o mejoradas, pero hasta un tope, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que las columnas, a veces, digamos, por el desgaste o alguna, eh, no sé, filtración o alguna actividad externa, requieren un reforzamiento. Entonces puede contemplarse un reforzamiento estructural y está dentro del tipo de inversiones que permite. Caso de reposición, también se puede dar de que una comisaría o un hospital requiere que se repongan ciertos equipos que ya han dejado de funcionar o ya cumplieron su vida útil, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguna computadora ya cumplió su vida útil de 5 años, entonces ya tú puedes solicitar a través de una inversión de reposición que se vuelva a comprar más computadoras, ¿no? Y también está el caso de reposición y rehabilitación, cuando hay ya inversiones un poco mayores que requieren, por ejemplo, que están asociadas a fenómenos naturales, ¿no?
Por ejemplo, el caso de los huaicos, ¿no? Que afectan, digamos, algún colegio o comisaría, bueno, pueden usar este tipo de inversión, ¿no? De reposición y rehabilitación de infraestructura. Acá vemos cuál es, en esta etapa de formulación y evaluación, el proceso, ¿no? ¿En qué inicia? Bueno, inicia con una idea de inversión, ¿no? O sea, el, la unidad formuladora o la OPMI, ¿no? En estos sectores, gobiernos regionales, identifican de que es necesario crear cierto tipo de servicio o producto, ¿no? Y esto lo van a planificar en el PMI, ¿no? Entonces, para esto tienen que identificar si esto se trata de un proyecto de inversión o alguno de los otros tipos de inversiones que hemos visto. Y para eso eh, se recurre también en parte a una clasificación por monto de inversión, ¿no? O sea, mientras mayor sea el monto de inversión, va a requerir unos estudios técnicos mayores, ¿no? Y así te da rangos, ¿no? Por ejemplo, para montos mayores a 400.000 UIT, una UIT son casi como 8.000, alrededor de 8.000 soles, un poco más. Necesitas elaborar un perfil reforzado, ¿no? Si es menor a eso, necesitas un perfil. Si es menor a 750 UITs, una ficha técnica estándar, ¿no? Estas fichas técnicas estándar, fichas técnicas simplificadas, son elaboradas por el MEF, ¿no? El MEF y los distintos sectores identifican bueno, los campos necesarios que va a tener que llenar cada funcionario. Y luego, una vez que tienes todos estos documentos, bueno, ya llenas otros formatos, que es el siguiente filtro, formato número 1, 2, etcétera. Lo registras en el banco de inversiones, el MEF te dice si está, bueno, tú declaras si está viable o no, el MEF lo revisa, te aprueba o no la inversión y ya está libre para que la unidad o la entidad responsable pueda ejecutar el proyecto de inversión, ¿no? Este es un ejemplo de un registro de idea, o sea, el formato que tiene que llenar un funcionario que quiera registrar un proyecto de inversión. Inicia con el nombre del proyecto, así cuando ustedes pasan por una obra y ven mejoramiento de las avenidas, no sé, 6 Salaberry, Arequipa, dentro del distrito de Jesús María, en la provincia de Lima, etcétera. Ya, acá es cuando se define ese nombre, ¿no? De igual manera, ¿se acuerdan cuando veíamos el cuadro de brechas? Es para esto, ¿no? Para llenar tu registro de idea y colocar cuál es la función, la división funcional que va a atender, el sector responsable, ¿no? Veíamos, cada una de estas inversiones va a tener un sector responsable, o sea, responde a una de las funciones o servicios que brinda un ministerio en particular, ¿no? El servicio de educación básica primaria, ya tiene que ver con el Ministerio de Educación. El Servicio de Protección de Defensas Ribereñas eh, tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, me parece. El Servicio de Gestión de Riesgos, bueno, con otro. Y también te piden acá alineamiento con la brecha. Entonces, estos formatos ya te dicen qué brechas tú estás cerrando con tu programa de inversión, ¿no? Si no puedes responder qué brecha estás cerrando, bueno, es porque no está bien formulado, identificado la inversión que tú buscas hacer, ¿no? ¿Cuál es la contribución? ¿Cuál es la unidad de medida? ¿El espacio geográfico? ¿El año? ¿Valor? Luego te pide identificar quién va a hacerse responsable de esta inversión, ¿no? O sea, no simplemente decir, ya yo quiero hacer tal tipo de inversión pública, ¿no? Sino tengo que ver quién se va a encargar de hacer los documentos técnicos necesarios que sustenten la inversión, quién va a ejecutar posteriormente la inversión, qué naturaleza tiene, nombre de la unidad productora. Y cada uno de estos formatos, por cierto, son firmados por un profesional responsable, ¿no? O sea, eh, hay una persona que va a llenar todo esto y va a poner su firma y él va a ser el responsable de por qué se está destinando cierta cantidad de dinero a este proyecto. Acá vemos, ¿no? Tipos de proyecto de inversión, bueno, hay de infraestructura, equipos, gestión de proyectos, expedientes. Acá se llena un costo referencial, ¿no? O sea, siempre tienen que identificarse cuánto va a costar aprox. Y luego tienes que describir, ¿no? De manera referencial cuáles son los componentes, eh, quién, quién va a administrar esto, ¿no? Hay distintos tipos. Por ejemplo, acá tú ya tienes que definir si va a ser por contrata
o sea, perdón, por administración directa, es decir, la misma municipalidad, digamos, va a hacerse cargo de la inversión y ellos mismos contratar todo el personal que necesitan, comprar los materiales, etcétera. Luego también está la modalidad de administración indirecta, mediante la cual el ministerio o el gobierno local, regional, contrata una entidad, una empresa que se encarga de hacer toda esta gestión del proyecto, ¿no? O sea, para esto hay una licitación pública, bueno, dependiendo del monto, ¿no? Puede haber una licitación pública, una contratación directa que va a encargarse ya sea de hacer la supervisión, hacer el proyecto de inversión. Y así solo la entidad, o sea, el gobierno local se encarga de supervisar casi, ¿no? Están las asociaciones público-privadas, mediante cual también se hace unos términos y condiciones para que la empresa participe de algún tipo de forma que el ministerio o la entidad vea conveniente. Las obras por impuesto, a través de la cual una empresa privada reduce sus impuestos y a cambio da un proyecto al Estado. Luego también es importante mencionar cómo se va a financiar, lo que les contaba, ¿no? El Estado no puede simplemente eh, destinar todo el gasto y digamos, en un horizonte demasiado largo, sin prever. Entonces, estas entidades, ¿no? Sistemas administrativos que requieren hacer estas inversiones deben definir si va a ser por recursos ordinarios, que son transferidos por el MEF, recursos directamente recaudados a través de algunos impuestos, operaciones fiscales oficiales de crédito, ¿no? A través de algún tipo de endeudamiento, a través de donaciones o transferencias. Luego, una vez que tú registras la idea de un proyecto, se hace el registro del perfil o también puede ser un programa de inversión, ¿no? Acá es similar al formato anterior, pero ya llenas un poco más de detalles, ¿no? O sea, digamos, eh, eh, pongamos el caso de un colegio, ¿no? ¿Cuántas aulas va a tener el colegio? ¿Cuánto miden las aulas? ¿Cuánto va a costar cada uno? ¿Cuántas áreas exteriores van a haber? Etcétera. Un programa de inversión también es otra forma de, por decir, claro, proyecto de inversión que involucra varias inversiones al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de inversión eh, ya de un colegio, ¿no? O sea, ataca un tipo de servicio en específico, ¿no? El servicio educativo. Pero, por ejemplo, hay temas más complejos como intervenir un río. Entonces, un río, como ya algunos grupos han estado viendo, requiere eh, una gran variedad de inversiones. Por ejemplo, necesitas hacer defensas ribereñas, espacios públicos, algún tipo de equipamiento, algún tipo de central de monitoreo. Entonces, cada uno de estos ataca una brecha distinta. O sea, uno tiene que ver con gestión de riesgos, el otro con gestión de la información de monitoreo, el otro tiene que ver con metros cuadrados de espacios públicos. Entonces, cuando hay una gran cantidad de proyectos de inversión que, si bien son diferentes, ¿no? Por el tipo de brecha que cierra, pero todos tienen como objetivo común una sola meta, digamos que es recuperar una zona específica del río, puedes agruparlos a partir de un programa de inversión, ¿no? Y para eso ya hay ciertas otras condicionantes que tienen que ver con presupuesto y algunos otros filtros, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un colegio, eh, la entidad que te lo aprueba, o sea, que te aprueba finalmente la viabilidad de ese proyecto, es un solo ministerio, ¿no? El Ministerio de Educación. Pero, por ejemplo, cuando es un programa de inversión, que tú vas a cerrar distintas brechas que tienen distintos sectores responsables, tú necesitas que cada uno de estos ministerios te dé su aprobación. Por eso les comentaba, cuando ustedes buscan hacer una inversión muy compleja, va a haber una gran cantidad de actores y va a ser mucho más complicado lograr finalmente la ejecución de esto, ¿no? Por eso es que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios también en parte, eh, bueno, no ha podido cumplir porque requiere coordinar con una gran cantidad de sectores, ¿no?
O sea, para lograr que se viabilice una intervención en un río, dependiendo de cómo han identificado sus inversiones, tendrían que tener el visto bueno del Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, de Defensa, eh, de del Ministerio del Ambiente, de varios, ¿no? Ya, luego la siguiente etapa tiene que ver con la ejecución, que se divide básicamente en dos momentos. Uno tiene que ver con la elaboración del expediente técnico y el otro tiene que ver con la ejecución física ya de la inversión, ¿no? Eh, bueno, esto es un poco recogido de la normativa. Hay que acordarnos que el Estado siempre interviene en el marco normativo vigente, ¿no? Entonces, todos estos tipos de inversiones que les estoy diciendo, básicamente salen de los formatos o de las leyes, ¿no? De las leyes que les mencioné en un inicio, y hay procedimientos establecidos, requerimientos técnicos mínimos necesarios, y la ley, no, esta norma te dice todo eso, ¿no? También te pide que cada una de estas actuaciones que tú hagas lo vayas registrándose en el banco de inversiones, ¿no? Luego, la etapa de funcionamiento es cuando ya está operando, ¿no? Esta inversión que tú has realizado, ¿no? O sea, ya está operando la comisaría, el colegio, la posta, el hospital. Entonces, para esto tú vas a tener que ir viendo qué, qué bienes cómo se van comportando estos activos que tú has implementado, qué otros bienes son necesarios, y en el camino vas a eh, ten- verte en la necesidad de implementar estas otro tipo de inversiones menores que llamamos reposición, ampliación marginal, optimización. Este es, bueno, un pequeño esquema. Vemos que el proyecto de inversión implementa a través de una unidad productora que busca cumplir con el servicio público que brinda este ministerio, sector responsable. Y esta unidad productora tiene una serie de activos, ¿no? Que estos activos en el tiempo van, eh, digamos, disminuyendo sus características, capacidades, y para esto el MEF ha implementado lo que son las IOR, que son las inversiones por optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación, que buscan alargar el horizonte de vida de estos servicios. Ya. Bueno, hasta ahí es la exposición. Voy a mostrarles un poco cómo es el banco de inversiones. Denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Entonces, ustedes, por ejemplo, ponen, ¿no? Entran a Google y ponen consulta Banco de Inversiones MEF, le van a salir estos, ¿no? Dan clic a este que dice Banco de Inversiones, MEF, Office 5, ¿ya? Y le va a salir esta página del Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá, por ejemplo, ya tienen varias opciones, ¿no? Ya, por ejemplo, ustedes saben cuál es el código de su proyecto. Bueno, ponen acá el código, digitan el nombre, ponen esto y les va a salir, ¿no? O si en caso no sepan cuál es el código de un proyecto o una inversión, ponen acá, consulta avanzada. Entonces le va a salir esta ventana en la cual pueden, ya digamos, hacer una búsqueda un poco más eh, detallada, ¿no? Por ejemplo, ya pueden poner nombre de la inversión, contiene, y pueden, no sé, poner algo, parque, digamos, ¿no? Si les interesa buscar sobre parques. Entonces ponen ubicación geográfica, dónde están. A ver, digamos, vamos a buscar acá en Lima, provincia Lima, distrito Jesús María, ¿no? ¿Qué nivel de gobierno? Bueno, todas. Vamos a ver cuántos niveles bueno, cuál de los tres niveles de gobierno está interviniendo en el distrito. Responsabilidad funcional, bueno, pueden ahí ustedes también seleccionar, ¿no? Si quieren ser en específicos, o sea, si quieren ver algún tipo de inversión relacionada a la pesca, a la minería, etc. Y así van filtrando, ¿no? Entonces, pueden llenar algunos, como estos datos, y darle buscar, y les va a salir acá. Acá les va a salir el listado de proyectos que hay en una zona geográfica determinada. Ya, entonces, hay que entrar a uno. Y así ustedes pueden hacer un seguimiento o ir buscando
digamos, tipo de inversiones en un espacio geográfico que les interese, ¿no? Si le dan clic a uno, bueno, sale su ficha técnica de inversión, ¿no? Estos son los formatos que comentaba que ustedes pueden ir, bueno, que son necesarios para registrar cada uno, ¿no? Vemos que tienen un código de inversión, ¿no? Este es, digamos, el DNI de los proyectos. El nombre de inversión, en este caso es, digamos, remodelación del espacio de recreación pasiva en el parque y avenidas de Jesús María. El proyecto pertenece a un programa de inversión, no. Bueno, ¿cuál es la brecha? Acá está, ¿no? Tipología de proyectos son espacios públicos. Tiene que ver con la conservación, ampliación de áreas verdes. ¿Quién es la entidad encargada? Bueno, la Municipalidad de Jesús María, ¿no? O sea, como digamos, no solamente el ministerio puede hacerse cargo de una inversión, sino también las mismas municipalidades. Claro, ¿quién va a formular esto? La Municipalidad de Jesús María a través de sugerencia de gestión ambiental. ¿Quién va a ejecutar esto? La unidad ejecutora de Jesús María, ¿no? Datos generales, dónde está ubicado, qué se va a hacer. En este caso es una IOR, ¿no? Dice que va a ser una optimización del espacio exterior, ¿no? ¿A través de qué? Acá dice, ¿no? Requieren una optimización en la infraestructura urbana a fin de contar con espacios de esparcimiento y disfrute del vecino, ¿no? Entonces, esa es, digamos, su alternativa de solución, ¿no? O sea, ellos han identificado una problemática que, bueno, tiene que ver con el tema o el deficiente estado, ¿no? De los equipos o ambientes de los parques para hacer la recreación pasiva. Entonces van a optimizar esto a través de infraestructura urbana. Acá dice año de inicio, meses, cuál es el periodo, cuánto va a costar esta obra. Mira, acá han identificado en el primer mes tanto, segundo mes, tercer mes, y en total 3 millones. Y acá siempre firma, ¿no? Responsable, tal persona, ¿no? Ana del Carmen, unidad formuladora. También te permite, claro, estos son los formatos que les mostraba, ¿no? Formato 7C. En la misma página ahí te permite ver todos estos formatos, antecedentes, con el visto bueno de la persona responsable. Y así, eso es en el caso que ustedes quieran saber un poco de inversiones que se realizan en un espacio geográfico eh, que les interese, ¿no? Pero esto, digamos, no hay mucha ciencia, ustedes pueden ir entrando, ahí como viendo, averiguando por sí mismos, ¿no? Como les decía, solo ponen consulta de inversiones MEF en Google, y les sale esta página y ponen uno de estos dos, ¿no? También, por ejemplo, si quieren ver cuánto está gastando bueno, el Estado en general, ¿no? En, en distintos servicios que brinda, pueden poner en Google consulta amigable MEF y les va a salir esta página, ¿no? Esta página sí es un poco más complicada de usar. Bueno, es la gente que sí consulta esto, los economistas, ¿no? Ya tienen un poco más de manejo, pero igual es eso, cierta, un poco intuitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, tú dices, ¿no? Acá dice, por ejemplo, yo he puesto seguimiento, consultar el gasto presupuestal diario, ¿no? Hay diario, mensual, etcétera. Entonces tú puedes ver cuánto es lo que gasta diario, o sea, cuánto está en el presupuesto inicial de apertura, presupuesto modificado, cuánto se ha certificado, y por niveles de gobierno, ¿no? Pones niveles de gobierno, puedes poner el gobierno nacional, te dice el sector, puedes poner, no sé, Ministerio de Educación, acá salen todos los ministerios. Dentro de cada ministerio también hay eh, pliegos, ¿no? Entonces ahí te sale, eh, bueno, los distintos pliegos bajo los cuales va a brindar los distintos servicios del Ministerio de Educación. Pones Ministerio de Educación, unidad ejecutora. Por ejemplo, vamos a ver acá el
Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Unidad Ejecutora 108, y podemos ver cuáles son las categorías presupuestal, y ahí te puede salir. O sea, tú vas, digamos, clasificando, ¿no? ¿Qué tipo de gasto te interesa ver? Para esto, bueno, se puede ver es un poco complejo porque ponerse a ver los gastos por cada sector es bastante largo, ¿no? Pero si les interesa algún sector en específico, pueden ir viendo, probando. Y ya, pero sí este tema, por ejemplo, o sea, para tratarlo toda una clase, ¿no? Ahora más que todo se han dado algunos alcances, ¿no? De cómo pueden ir consultando y dónde pueden ir viendo. Pero ya queda en parte para que ustedes, si así gustan, bueno, puedan verlo ya con más calma. Entonces, nada, hasta acá sería. Ahora la clase teórica. Vamos a un break, son 8:10, de 10 minutos hasta 8:20 y de ahí volvemos con la parte práctica. Hola, ¿qué tal? Una consulta sobre la evaluación de estos proyectos. Actualmente el sistema de inversión pública contempla una evaluación de impacto, ya sea cualquier tipo, ex post o de otro tipo, y también si las IOR accederían a estas evaluaciones de impacto. Ya, si el ministerio evalúa si se está cumpliendo o ha cumplido las brechas, digamos, identificadas, ¿a eso te refieres? Claro, ¿no? Porque, o sea, se supone que un proyecto de inversión pública en cualquiera de sus tipos atiende a una necesidad o a un cierre de brechas. Pero Ujú. ¿cómo finalmente el Estado vigila de que efectivamente se estén cerrando esas brechas más allá de la inversión? Ya, eh, bueno, ya ese es un tema bien específico, pero lo que puedo, a partir de mi experiencia, lo que he visto es de que básicamente ellos siguen el avance a partir del tema económico, ¿no? No, digamos, ellos dicen ya, calculan cuál va a ser la brecha en tal, es tanto y se ha invertido tanto, pero no ven tanto a detalle, ¿no? En realidad sí debieran hacer lo que tú dices, ¿no? O sea, ver cuál ha sido el impacto que ha tenido, si efectivamente se está cumpliendo, ¿no? Pero no van por ahí. Más que todo, su control posterior tiene que ver con si es que se ha seguido lo que tú has planteado en en estos formatos o tu expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, sí, o sea, María Ávila dice, no solo se preocupan por el avance financiero, eso es cierto, ¿no? O sea, ellos están al tanto de que tú hayas cumplido con las metas financieras, pero ahí ya luego la evaluación, el tipo de evaluación que hacen es tipo contraloría, o sea, ellos ven, eh, ya tú dijiste, ¿no? Tú hiciste tu expediente técnico para hacer tu inversión, no sé, de un puente, de tal. Entonces la contraloría viene y se fija, ya, oye, tú dijiste que ibas a hacer tantos metros cuadrados o usar tantos metros cuadrados cúbicos de cemento. ¿Has usado eso o menos? ¿Por qué? ¿No? O tú dijiste que iban a haber 10 aulas y has hecho 9. ¿Por qué? ¿No? O sea, ellos verifican esa clase de cosas. O sea, ¿cumpliste o no con lo que dijiste que ibas a hacer? Y, y hay ahí también una problemática, porque como les mencionaba, los proyectos son variables. Entonces, en el camino, tú proyectas que vas a invertir tanto, pero a veces hay factores que escapan de las manos, ¿no? Por ejemplo, por contarles alguna anécdota de una obra que se iba a hacer un colegio digamos, en un lado, en una ladera de un cerro, y habían proyectado, bueno, temas básicos, ¿no? Excavación, nivelación, qué sé yo, pero excavaron y hicieron la plataforma para el colegio, pero encontraron que había una roca, así, una formación de roca enorme, así que requirió que se rompa con maquinaria pesada, que se traslade, o sea, impactando en el cronograma de trabajo, en la cantidad de inversión estimada, ¿no? Entonces hay cosas que siempre van a escapar, o por ejemplo lluvias, ¿no? Estás haciendo un proyecto y empieza a llover y ya paraliza la obra, ¿no?
Entonces, o en peor de los casos, es una lluvia fuerte, qué sé yo, dañan la obra. Y todo eso son cosas que no se pueden prever, o sea, algunas cosas se pueden prever, pero siempre va a ocurrir, ¿no? Pero lamentablemente el tipo de evaluación que optan es así, ¿no? O sea, ver que has cumplido o no has cumplido con lo que dijiste. Ok, Ya, gracias. ya, está bien. Daniel. Sí, Fabio, una de las cosas que se afirma en cuanto a este tema de inversión pública y de los problemas que tiene el país para desarrollar eficientemente la inversión es que, por ejemplo, se dice, sobre todo desde el gobierno, desde los actores nacionales, que los gobiernos regionales, los gobiernos locales no gastan lo que está destinado para gastar en inversión, ¿no? Entonces, y se dice que no lo hacen porque, entre otras cosas, no hacen proyectos, no saben hacer proyectos. Y desde el punto de vista de los actores regionales o locales, muchas veces esa narrativa se intenta rebatir, o uno de los argumentos para cuestionar esa narrativa es que se decía, cuando esto funcionaba el SNIP, que el sistema de inversión pública no facilitaba los procesos de agilización de los proyectos que vienen de los gobiernos regionales o locales. Entonces, yo me pregunto si este cambio del SNIP al Invierte Perú tiene que ver en parte con un sistema, desarrollar un sistema que facilite más los procesos de operación, de diseño y de fluidez de los proyectos para inversión que vienen desde las instancias regionales o locales. ¿Tiene algo que ver este cambio del paso del SNIP al Invierte P? Claro, Daniel, o sea, la pregunta que haces es muy buena. En parte sí y en parte no. O sea, resuelve ciertos problemas que tienen que ver con el seguimiento, lo que justo consultaba eh, en Rossi, me parece, ¿no? O sea, antes no había forma de medir el avance del Estado frente a las brechas, ¿no? Entonces ahora lo que ha hecho es identificar cada una de estas necesidades que tiene el Estado. Y para eso lo que busca es que las inversiones sean focalizadas y direccionadas a cerrar cada una de estos servicios, ¿no? Antes simplemente se hacía inversión, inversión, inversión y nadie sabía si está avanzando en esto, en lo otro, ¿no? Pero ahora sí se puede calcular, ¿no? O sea, más que todo ayuda a los economistas, por así decirlo, ¿no? En el tema técnico, por ejemplo, ¿en qué ha ayudado? Bueno, a controlar un poco temas de corrupción, ¿no? Como mencionaba, los perfiles antes no tenía tantos formatos, o sea, yo les he mostrado algunos formatos, pero en realidad el MEF tiene un montón de formatos para regular este tipo de inversiones e instructivos y te dicen los contenidos mínimos que tienen que tener los estudios de preinversión. Entonces, eso es una ayuda, pero en realidad son un montón de factores, o sea, no solamente es acá, por ejemplo, les estoy mostrando, ¿no? Cuáles son los anexos, y mire la cantidad de formatos que hay para el tipo de inversiones, o sea, uno que quiere hacer un proyecto, algo, tiene que aprenderse todo esto, o sea, en realidad tiene pros y contras, ¿no? El sniper era sencillo, ¿no? Hacías tu perfil, tu proyecto de inversión, llenabas todo lo que te pedía, lo subías al banco de inversiones y ya, ejecutabas. Pero acá es como que te piden toda una serie de requisitos que te ayuda a controlar las inversiones para evitar temas de corrupción y que se dirijan bien los recursos, ¿no? Por ejemplo, casi todo está en Excel, ¿no? Acá les muestro uno de los formatos, ¿no? Formato 7A, registro de proyectos de inversión, y te sale, ¿no? Todo lo que tienes que llenar, qué vas a cumplir, cuáles son tus alternativas, ¿no? Pero, o sea, en este tema de proyectos intervienen varias cosas, ¿no? Sobre todo una de las cosas más importantes es el marco normativo, ¿no? O sea, una parte es el, el sistema de inversión pública, ¿no? O sea, tú haces los proyectos en función a estos formatos, anexos,
pero luego ¿cómo los ejecutas? O sea, los puedes ejecutar a través de lo que veíamos, ¿no? Administración directa, por contrata, por operaciones financiadas o de crédito, también puedes hacerlo por obra, a través de obras por impuesto, de asociaciones público-privadas, de gobierno a gobierno, y así. Entonces, por ejemplo, la ley de contrataciones, ¿qué te dice? Te dice lo que decía un poco el SNIP, o sea, básicamente que la obra tiene que respetar todo lo que dice tu expediente técnico. Si tú en tu expediente técnico dijiste, mi colegio va a tener, o mi carretera va a tener asfalto, concreto y tal, tú tienes que cumplir solo con eso, o sea, no puedes modificar nada. Si modificaste algo por menos, ya el funcionario va a caer en un proceso administrativo que lo va a castigar. Entonces, ¿qué va a pasar? Es de que a veces durante la ejecución de obra, no sé, pues no encuentran el material específico que dice el expediente técnico y no se puede cambiar por ninguna otra cosa. Se paralizó la obra porque el funcionario no va a querer aceptar eso porque luego lo van a castigar. Se propone algún cambio, alguna mejora, porque algo que se pedía en el expediente técnico ya ahora no venden o no se encuentra, tampoco lo va a querer hacer. O de repente por algún motivo en específico ya no se puede cumplir con todas las metas que se plantearon, igual, ¿no? Se va a paralizar, porque se tiene que respetar al expediente técnico, ¿no? Pero en cambio, las otras modalidades de inversión que han salido, como son obras por impuesto, la ley de asociaciones público-privadas, facilitan un poco más esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dice la ley de obras por impuesto, ¿no? La responsabilidad total y final de toda la inversión, o sea, desde la elaboración del expediente técnico, la futura ejecución, es de la empresa privada. Es decir, la empresa privada, digamos, ¿no? Tú tienes la minera, Antamina. Antamina quiere hacer un colegio. Entonces, ellos se le da la facilidad de que ellos mismos hagan llenen sus formatos, ¿no? O sea, vean, perdón, los formatos sí los llena el ministerio encargado de la brecha que va a cumplir esta entidad. Pero la mina va a ser su expediente técnico, es decir, cualquier falta que tenga la obra va a ser responsabilidad, perdón, de la mina. ¿Por qué? Porque ellos se les está dando la facilidad de que ellos mismos pongan sus reglas y condiciones. O sea, ya la empresa no puede decir, mire, yo me he equivocado porque el ministerio me dijo que tengo que hacer. Al contrario, ellos mismos tienen que hacer sus mismos contratos, identificar qué van a necesitar. Posteriormente, ellos mismos ejecutan la obra. O sea, ellos van a saber con quiénes ejecutan la inversión, qué van a necesitar a lo largo del tiempo, ¿no? Esa es la facilidad que brinda, por ejemplo, la obra por impuesto, las asociaciones público-privadas, ¿no? Pero en sí es el InviérteP es una de las mejoras, ¿no? Que ha buscado agilizar el tema de inversión pública, pero en sí influye en un montón de temas, ¿no? Eso sería, mi estimado. Gracias, Fabio.